Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el poder estar aquí con ustedes en una sesión más de nuestra Bohemia Jus. Esta Bohemia Jus que venimos desarrollando, pues ya casi a lo largo de 3 años, que efectivamente se detuvo ahorita un momento. Hubo pues cuestiones de logística y también una cuestión de salud que afortunadamente ya superé. Y ahorita pues estamos retomando precisamente esta conferencia abordando o basándonos nosotros en los siguientes aspectos. El año anterior, el año 2021, con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia, destinamos las sesiones a un tema que en términos generales denominamos forjadores del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque era el bicentenario de la consumación de la independencia y fue importante y además de justo, pues hacer el homenaje y el reconocimiento a todas esas personas que contribuyeron tanto a la consumación de la independencia como también a lo que es la consolidación del Estado mexicano. Tema que no es sencillo, ¿por qué? Porque obviamente hablamos nosotros de procesos históricos que parten desde luego con el México antiguo, el México precolombino, el México precuautémico. Se pasa por la historia del virreinato, fueron 300 años en que fuimos virreinato, posteriormente una guerra de independencia que finalmente se consuma el 27 de septiembre de 1821. Bien, se les rindió ese homenaje, ese justo homenaje. Pero una vez consumada la independencia, vamos a encontrar y vamos a abordar, ahora que ya transcurrió ese bicentenario, pues a comentar distintos aspectos que van a ser o se van a presentar en los primeros años del México independiente. ¿Por qué? Porque este es un tema, si se me permite el eslogan que se viene utilizando, un tema de mitos y realidades, porque la historia de México pues no termina de escribirse y no siempre se escribe con la objetividad debida. Mucha gente de manera errónea piensa que ya se consumó la independencia, que ya se firmó el acta de independencia y entonces pues ya todo fue miel sobre hojuelas, como normalmente se dice. Pero no, se ha tenido que luchar porque no se ha dejado de hacerlo por consolidar precisamente esa independencia nacional. Ahora bien, el día de hoy nos vamos a abordar un tema que quizá pues siembre cierta curiosidad a ver por qué el México independiente en la óptica de los viajeros. A lo mejor es un tema que efectivamente nos llama la atención y que como lo destacaba el maestro Jorge Gómez, pues inmediatamente surja la pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? Qué bueno, qué interesante que nos hables de ciertos viajeros, pero ¿qué tiene que ver eso con el derecho? Ahorita vamos a señalar qué tiene que ver con el derecho, qué tiene que ver con nuestra historia, qué tiene que ver con la política y la repercusión que presentan esos viajes. Hecho entonces este pequeño preámbulo, vamos entonces a revisar el material que hemos preparado para esta sesión para irnos adentrando al porqué precisamente de este tema y por qué lo consideramos como parte importante en todo este comentario que se da con motivo de este bicentenario y con motivo precisamente de esa lucha incesante que nuestro país ha tenido por consolidar una independencia nacional. Bien, aquí entonces yo quisiera, bueno, antes que nada, doy inicio a esta conferencia, pues haciendo un justo reconocimiento, en este caso, con motivo del Día del Padre, a mi padre.
a la memoria de mi padre, el maestro y cronista José Miguel González Orozco, quien vivió de 1938 a 2010, historiador acucioso de quien recibo las bases para amar y luchar por esta gran realidad que desde hace 200 años llamamos México. Entonces, mi reconocimiento en este caso a quien no solamente me dio el ser, sino que también pues me ha inculcado este amor a nuestra historia nacional, este amor a nuestro país. Bien, entramos ya nosotros en materia y quisiera yo hacer este planteamiento. Sea con la firma del Acta de Independencia que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1821, o bien con la promulgación de la Constitución de 1824 y la presidencia de don Miguel Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, el nacimiento del México independiente nos presenta diversas facetas que se deben de analizar de manera objetiva y desde luego con una visión histórica. Bien, manejo aquí yo, cito yo en este caso, este parteaguas. ¿Por qué? Porque se conmemora ese 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México y es donde se tiene por consumada esa independencia. El acta no se firma ese día, el acta se firma el día siguiente. Por eso es que aquí se destaca el 28 de septiembre. Y hay que decir que la firma del acta de independencia tuvo lugar en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Bien, sabemos que esta entrada triunfante entonces la lleva a cabo Agustín de Iturbide al frente del ejército trigarante. Sabemos que se establece el imperio mexicano, el primer imperio, donde se autoproclama emperador. Y también pues manejamos el hecho de lo que es la promulgación de la Constitución de 1824 y del primer presidente de nuestro país electo conforme a las bases de la Constitución del 24. Bien, de este punto entonces, sea cual sea el que ustedes quieran manejar como punto de partida para el inicio de nuestra vida independiente, pues hay facetas que es siempre importante comentar de manera objetiva y con una visión histórica. ¿Por qué? Porque un pueblo que no conoce su historia, sabemos que lamentablemente, pues está condenado a repetir los errores del pasado. Ahí se presenta el nuevo país, pero esto lo destacamos incluso entre comillas, ¿qué es ese nuevo país? En ese sentido, entonces, es que yo quisiera plantear 4 interrogantes para ver el por qué hemos decidido hablar el día de hoy, estimados amigos, acerca de esos viajeros. Dirán ustedes, oye, ¿qué tiene que ver un viajero con la historia de nuestro país? Y además, ¿qué tiene que ver o qué nos aporta en el ámbito jurídico? Bien, hacemos entonces, tenemos esto, un cuestionamiento que todavía hoy en día seguimos haciéndonos a 200 años de la consumación de nuestra independencia, es el siguiente, este primer cuestionamiento. ¿Cómo nos ven a México los extranjeros? ¿Cómo nos ven los distintos países? Aunque aparentemente es algo que se pasa por alto, pues no deja de generar y siempre ha generado cierta preocupación. ¿Cómo nos ven entonces los demás países? ¿Cómo nos ven los extranjeros? Es una primera interrogante que vamos a asociar con estos otros comentarios, que también resultan no menos importantes y sobre todo profundos. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? Y al tocar el tema hoy de los viajeros,
vamos a ver precisamente cómo estos viajeros específicos de los que comentaremos el día de hoy, pues mucho nos ayudan en el planteamiento o resolución de estas interrogantes que planteamos ante ustedes. Bien, antes de señalar nosotros quiénes son estos viajeros que vamos a traer a la plática el día de hoy, quiero nada más hacer también este comentario. Bien, México ha sido siempre un crisol de grandes culturas, de grandes formas de pensar, que ha sido siempre un punto atractivo para diversos viajeros en el tiempo. Hoy vamos a hablar de dos. Obviamente no son los únicos, pero presentan una gran trascendencia en la resolución de estas interrogantes. México siempre ha sido atractivo para el viajero en todo momento. Ahí, por ejemplo, me permitiría destacar dos casos que no son motivo de la conferencia, pero precisamente considero importantes. Uno de ellos, el músico estadounidense Aaron Copland, quien vivió parte de su vida en México, músico en el género clásico, y que nos lega su obra El Salón México, basada precisamente en ese salón de baile que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Bien, nos aporta una obra musical. Fue un enamorado de México, pero hasta ahí no tiene mayor aportación. Otro gran viajero que radicó muchos años en nuestro país, y a ese sí lo tenemos más presente, obviamente es el caso de Gabo, nuestro querido Gabo, Gabriel García Márquez, quien residió por muchos años en nuestro país y de quien debemos destacar que su obra cumbre, que es Cien años de soledad, la escribió en México, aun cuando está basado en un pueblo imaginario de Colombia que es Macondo, la escribe en la Ciudad de México. Nos da una gran aportación artística, sí, esa obra, cumbre de la literatura universal. La vida no es la misma y se los puedo decir de verdad, antes y después de haber leído Cien años de soledad. Pero estas dos personas, estos dos viajeros que radicaron en nuestro país, que desarrollaron sus obras en nuestro país, no son motivo de la plática de hoy. Entonces, ¿quiénes van a ser estos viajeros y por qué consideramos importante la aportación que hacen a nuestro país? Bien, decimos nosotros aquí, y como respuesta a las preguntas o interrogantes que acabo de plantear, esas cuatro interrogantes, traemos a la plática la visión de un alemán y una escocesa, quienes adentrándose hasta los rincones más remotos de México, nos ayudan a responder en parte esas interrogantes. Bien, al hablar entonces nosotros de un alemán y de una escocesa, pues obviamente entonces no fueron ni Aaron Copland ni Gabriel García Márquez. Nos referimos a dos viajeros diferentes que nos presentan, nos dan una gran aportación a nuestro país. Bien, voy a referirme a ellos de forma cronológica, pero porque lo lógico sería hablar primero de la escocesa y después del alemán, por un deber de caballerosidad. Pero partiendo del aspecto cronológico, voy a hablar primero del alemán, porque es primero en tiempo y posteriormente de esta dama escocesa. Vayamos entonces a relatar quiénes fueron ellos, qué aportan a México y qué relación tienen también en el tema legal. Finalmente estamos hablando de una Bohemia Jus. Bien, de las tierras prusianas, no Rusia, hablamos de Prusia, de tierras prusianas nos llega en 1803 el genio científico del barón Alexander von Humboldt, astrónomo, humanista, geógrafo naturalista y explorador.
Su obra Ensayo político sobre el reino de la Nueva España es una de las mejores crónicas sobre tierras mexicanas a finales del virreinato. Bien, se ha hablado mucho del barón Humboldt. En muchas de las ciudades de nuestro país, de entrada en la Ciudad de México, pues hay una calle que lleva su nombre, Alexander von Humboldt, Alejandro de Humboldt, si quieren que lo manejemos en castellano. Bien, a Humboldt, que no nada más visitó México, visitó muchos países de América, se le ha denominado el segundo descubridor de América. ¿Por qué? Porque él, con sus estudios de botánica y de zoología, pues empezó a desarrollar la primera obra que habla precisamente de las especies, tanto en este caso del reino vegetal como del reino animal, existentes en América, existentes en nuestro país. No había un catálogo, no habían recibido un nombre científico, no estaban precisamente visualizadas todas estas especies. Fue también un gran humanista, fue un astrónomo, fue el explorador por antonomasia, pero yo quisiera destacar aquí una de sus grandes aportaciones. En el medio de la geografía y de manera especial por haber introducido la cartografía en nuestro país. La cartografía, pues, es precisamente esa ciencia que tiene a su cargo la medición, la delimitación de las superficies. Es por ello que lo traemos nosotros a la plática. Bien, y aquí entonces hacemos el siguiente comentario. La mirada aguda del explorador, retratada a través de los diarios de viaje del propio Humboldt, nos revela la riqueza natural y humana que se encuentra en el todavía México colonial. Señalo yo como fecha de su llegada a nuestro país el año de 1813. Y veamos cómo se da esto. Él llega a México por la bahía de Acapulco, permanece unos días. Pues fue el primero en haber medido cartográficamente la bahía de Acapulco. De ahí se traslada a la ciudad de Taxco, visita el mineral de Taxco y entonces pues empieza a hablar también de la obra minera en esa parte final de nuestro virreinato. Visita desde luego Guanajuato, visita diversos lugares, visita Real del Monte, lugares con interés tanto en la materia minera como también en materia botánica, en materia de zoología, en diversas áreas. Bien, no se había hecho. Ok, se consuma al poco tiempo una independencia, pero nadie se había preocupado por describir todo ello. Bien, veamos esta frase que de verdad, estimados amigos, a mí me parece importantísima y que nos debe, como se dice coloquialmente, mover el tapete hoy en día, después de 200 años. Nos dice Humboldt en la obra ya relatada, con lo que produce el reino de la Nueva España, bastaría para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Somos un país hoy en día que no tiene una autosuficiencia alimentaria. Muchos de nuestros alimentos tenemos que importarlos del extranjero. Humboldt hace 200 años nos deja esta frase que a mí me parece fundamental. Con lo que produce el reino de la Nueva España, bastaría para satisfacer las necesidades del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de 200 años? ¿Qué sigue pasando? Cuando en la mirada del explorador botánico, geógrafo, zoólogo, astrónomo, humanista, pues nos hace este comentario. Es decir, Humboldt nos abre los ojos para descubrir lo que nosotros aún no hemos descubierto. Veamos entonces de verdad qué tan importante y qué tan trascendente es este comentario que nos lega para el porvenir
este viajero. Bien, aquí entonces viene todo esto. A lo mejor en el plano romántico, oye, un viajero recorrió prácticamente toda América. ¿Por qué? Porque estuvo en Venezuela, estuvo en Brasil, estuvo en Perú, en Ecuador, recorrió el Amazonas, descubrió, en este caso, esta conexión, este afluente que conecta el Amazonas con el río Orinoco. Y en nuestro país, pues también hace todas estas importantes aportaciones. Decíamos nosotros que destacamos el tema de la cartografía y consecuentemente viene aquí la relación con el derecho y por eso es que trajimos este tema a la Bohemia Jus del día de hoy. Dice, introduce la cartografía, con lo que ya es posible medir la superficie, latitudes, longitudes y longitudes remotas de lo que se logró independizar. Obvio es que no se puede ejercer una soberanía cuando no se han establecido los límites del ente soberano. A ver, tratemos de descubrir, tratemos de entender el fondo de todo esto. Ya nos independizamos, pero no estaba delimitada de manera perfecta qué es lo que se independizaba. Se habla como de 5 millones de kilómetros cuadrados. Se dice que en la parte norte abarcando, pues lo que es la Alta California, lo que es Arizona, lo que es en este caso Nuevo México, lo que es desde luego Texas. Bien, se habla de ello de una manera pues muy general y también se habla hacia el sur. Todo lo que es Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, desde luego, hasta llegar a Costa Rica, forma parte de ello, pero sin que haya una delimitación. ¿Qué hace Humboldt? Pues empezar a medir, empezar a delimitar, empezar a hablar de esos límites extremos. Por eso hacemos aquí este comentario tan fuerte. No se puede ejercer una soberanía, y ahí entra el punto jurídico, cuando no se ha establecido, cuando no se han establecido los límites del ente soberano. ¿Cómo puedo ejercer una soberanía sobre algo que no está delimitado? Eso nos trajo varias consecuencias históricas que son lamentables. Una de ellas, la pérdida de Texas. Bien, aquí no se trata de establecer si nos robaron Texas, si Texas nunca formó parte del ente mexicano, qué fue lo que pasó con Texas. Pero sabemos perfectamente que la poca población radicada en ese lugar y desde luego también los desastres históricos de cierto personaje conocido como el 15 uñas, don Antonio López de Santa Anna, le decían el 15 uñas porque era cojo y entonces pues no eran las 20, pero lo de uñas pues viene pues precisamente por una mala actitud. No quiero profundizar más. Bien, se pierde Texas. No había una soberanía real sobre Texas. Texas se constituye como estado independiente y posteriormente se incorpora a la Unión Americana. Ahí está un primer problema de que no esté delimitada una extensión territorial y tampoco pues se puede ejercer una soberanía. Consecuentemente se viene el problema también de la Alta California, de Arizona y de Nuevo México. Todo eso que se pierde. ¿Se ejercía realmente una soberanía? ¿Realmente eran parte de México cuando ni siquiera estaban establecidos los límites extremos? La pregunta queda desde luego en el aire. Entonces señalamos un primer punto de trascendencia jurídica. No se puede ejercer soberanía
cuando no se han establecido los límites del ente soberano. ¿Hasta dónde llega esa soberanía? ¿Hasta dónde llega nuestra libre autodeterminación? ¿Hasta dónde llega el imperio de la ley y el acto de autoridad? Es entonces un inicio muy incipiente, muy complicado, el de México en sus primeros años de vida independiente. De esos casi 5 millones de kilómetros cuadrados, nos vinieron a quedar a la postre cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de los países centroamericanos, así como entraron, decidieron separarse, decidieron establecer soberanía creando distintos países. Ahí viene, por ejemplo, un comentario interesante. En el caso de Guatemala, ellos no nos perdonan, ellos siempre nos han reclamado que nosotros les robamos Chiapas, nunca le robamos nada. Esa parte que era la región del Soconusco decide incorporarse voluntariamente a la Federación Mexicana un 14 de septiembre de 1824. Pero bien, simplemente lo señalo y lo destaco para ver cómo se perdió todo ello. Y otro punto lamentable, hablando de esta falta de medida, pues fue la acción de las compañías deslindadoras, que durante fines de la Reforma e inicios del Porfiriato, pues buscan establecer esos límites, buscan precisamente delimitar la superficie nacional para que a partir de ello pues se pueda establecer límites, por ejemplo, a la propiedad pública y a la propiedad privada. Hablo ya pues de lo que es la séptima, octava y novena década del siglo XIX. Todo entonces por falta de esa medición, de esa cartografía, de esa agrimensura que se presenta. Humboldt entonces pues busca establecer esos límites, introduce la cartografía y hacemos un comentario adicional aquí. Veamos qué tan importante es esto. Hoy en día, en acciones civiles como la reivindicatoria, la de prescripción adquisitiva o la plenaria de posesión no son posibles si no demostramos la superficie, medidas y colindancias del predio objeto de la acción. Aquí ya estamos entrando a temas jurídicos muy reales y muy vigentes. Bien, el tema de la acción de prescripción adquisitiva usucapión, que ya ha sido materia de diversos talleres que hemos presentado anteriormente y que como nos lo han solicitado, los presentaremos en breve término. Bien, si yo pretendo prescribir por la vía de la usucapión un inmueble, además de acreditar mi posesión originaria a título de dueño, de manera pacífica, continua, pública, de buena o incluso de mala fe, es primordial que yo le acredite al señor juez qué es lo que yo pretendo prescribir. ¿Cuál es ese predio? ¿Cuál es su superficie? ¿Cuáles son sus medidas y colindancias? Para que de proceder esta acción, el juez en su sentencia, pues declare que se ha consumado esa prescripción a mi favor y se me declare como propietario. Pero obvio es que si yo no defino perfectamente cuál es esa superficie que yo pretendo prescribir, mi acción no va a prosperar. La reivindicatoria, cuando yo ejerzo esta acción reivindicatoria con el fin de recuperar un inmueble de mi propiedad, este ya es de mi propiedad, pues yo le tengo que demostrar al juez las medidas, las colindancias, la superficie de lo que pretendo reivindicar. De otra manera no es posible. Lo mismo en la acción plenaria de posesión que tiene como fin el declararme como poseedor definitivo de algún bien. Veamos la importancia de esto.
nos llega a presentar situaciones como esta. Presento, por ejemplo, una anécdota que se presentó en el estado de Chihuahua durante el Porfiriato. Un día se le preguntó a un latifundista del estado de Chihuahua, el señor Terrazas, le preguntaron lo siguiente, le preguntaron, oiga, señor Terrazas, ¿usted es de Chihuahua? Respondió, no, Chihuahua es mío. Era muy común aquello de que mi propiedad es de aquí y hasta donde te alcance la vista, hasta ahí es mi propiedad. Pero sin estar delimitada, sin estar amojonada, sin establecer esos límites extremos que nos permiten cartográficamente y jurídicamente cerrar una poligonal. Eso es fundamental en el tema de los derechos reales y de las acciones reales. Cerrar una poligonal, si yo quiero prescribir ese predio que conforma la poligonal o si yo quiero reivindicarlo, es importantísimo ese tema. Bien, voy a poner aquí un aspecto comparativo. Yo no soy muy devoto de los Estados Unidos, lo quiero aclarar. Los que me conocen pues lo saben perfectamente. Pero recordemos que desde que se establecen los colonos ingleses en las primeras 13 colonias y después con la declaración de independencia de aquel país, se establecen propiedades en acres. Se establece todo, se delimita. No es gratis el hecho de que si revisamos el mapa de Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de las entidades federativas tengan una superficie cuadrada o rectangular, pero así, así, así y así. Así fue el estilo de ellos, así fue la usanza, y por eso todavía hoy en día pues siguen manejando esto de los acres. Bien. Nosotros tenemos el sistema métrico decimal. Antes se manejaba tanto lo que es la vara como la legua. Ya después se introduce el sistema métrico decimal, pero esto nos ha traído problemas porque muchas veces hablamos de superficies no delimitadas. ¿Por qué? Porque en el tema agrario, por ejemplo, el ejido y la comunidad, aun cuando han recibido un decreto dotatorio de tierras, y esto fue posible desde 1915 hasta 1998, pues en realidad nunca se supo, y ha pasado en muchos ejidos sobre todo, bueno, recibimos tierra, pero ¿de dónde a dónde abarca? Y eso trae problemas. Votan los pequeños propietarios, es que me están invadiendo parte de mi tierra, mi título dice esto. Y ellos dicen, sí, pero nuestro decreto dotatorio de tierras dice esto otro. Y de ahí tantos problemas con medidas y colindancias. No es un tema menor, es un tema de actualidad en materia civil, en materia agraria. Por eso entonces veamos la importancia de la cartografía y de la agrimensura. Hay que medir, hay que delimitar. Un problema, por ejemplo, real. Yo les haría esta pregunta, estimados amigos. En esa casa de su propiedad donde viven ustedes, ¿alguna vez la han medido? ¿Alguna vez han ido a estas ferreteras muy modernas que venden cintas métricas, metros de 30, 40, 50 metros que tienen hasta unas manivelas muy interesantes? El Home Depot, el Lowe's, Sodimac, todos ellos, perdón, dije ya el comercial. Pero a lo mejor nos vamos a llevar una triste sorpresa. A lo mejor de lo que aparece en la escritura y lo que nosotros medimos, perdón, a lo mejor se presentan discrepancias. Y esa discrepancia pues obedece a una indebida medida. O desde que se lotificó todo aquello, desde que de una gran superficie de terreno se fueron creando lotes, esto se encuentra viciado. Hoy en día, y sabemos que en la vía de jurisdicción voluntaria se contempla el apeo y el deslinde para determinar qué es lo que nos pertenece.
Se maneja también la corrección de las medidas. Se manejan también, por ejemplo, en la materia agraria, el conflicto por límites territoriales y en materia civil, la acción reivindicatoria. Veamos entonces cómo lo que nos aporta este primer viajero, Alexander von Humboldt, Alejandro de Humboldt, pues llega a tener también esta repercusión jurídica. Antes nadie se había preocupado por medir y por dejarnos las bases de cómo medir. Ahí está la aportación de este gran científico alemán de verdad. Si tienen posibilidad de consultar sus obras, de revisar quién fue el barón Humboldt, pues verdaderamente nos vamos a llevar una gran sorpresa. Y tenemos a la segunda viajera. Decimos aquí de las Highland escocesas, tenemos en la cuarta década del siglo XIX la visita de Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Marquesa Calderón de la Barca. Francisca Erskine Inglis, Marquesa Calderón de la Barca. Y ella nos lega su libro conocido, su libro que ella denominó La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Bien, vamos a hablar de esta escocesa. Dirán ustedes, a ver, tú nos dices que es escocesa, que nos viene de las tierras altas. En la isla británica, las tierras altas son las tierras del norte, que es donde está precisamente Escocia. Ella nace en la capital de Escocia, que es la ciudad de Edimburgo. El nombre de Marquesa Calderón de la Barca lo vamos a revisar ahorita. Y algunos comentarios acerca de este libro, La vida en México durante una residencia de 2 años en este país. Bien, ¿por qué Marquesa Calderón de la Barca? Esposa del ministro plenipotenciario de España en México, don Ángel Calderón de la Barca, que además pues tenía el título nobiliario, sienta las bases de la crónica en nuestro país a partir de su obra, denunciando además las condiciones reales de vida de los independizados. A ver, aquí pongo entre cursivas y entre comillas los independizados, no en un sentido de mofa. Tratemos de entender esto. Los independizados, verdaderamente independizados. Bien, la marquesa denuncia las condiciones reales de vida de los habitantes de este nuevo país. Bien, ya hablamos de por qué Marquesa Calderón de la Barca. Yo quisiera también hacer aquí este comentario. Hace rato, hace unos momentos dije el varón Alexander von Humboldt, hablando de varón con B labial, B de burro, B grande, no de varón como género con B labiodental. Y aquí pues también ya dije Marquesa Calderón de la Barca. Quiero decirles, estimados amigos, que yo estoy en contra totalmente de los títulos nobiliarios. Yo no soporto los títulos nobiliarios. Todos los seres humanos somos iguales. No tenemos por qué hacer diferencias basadas en el linaje o en la sangre. Eso a mí me revienta. Ojalá que se acaben los títulos nobiliarios en el mundo. Pero tratemos de entender lo que se presenta en su momento. Y por eso, si quieren, lo dejamos nada más en Alejandro de Humboldt y en Francisca Erskine. Bien, o como también se le ha llamado Madame Calderón de la Barca. Bien, ese libro, que es una obra maestra de la crónica, y esta plática del día de hoy está dedicada a un cronista, mi señor padre, que en gloria de Dios esté. Hago este comentario. Mi padre fue miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y por muchos años el cronista de Chapultepec, el cronista del bosque de Chapultepec.
Por eso mi amor a la crónica y por eso también el traer a la plática del día de hoy a quien sienta las bases de la crónica en México, que es precisamente la señora Calderón de la Barca. Bien, ahora vamos a lo que nos ocupa, que es precisamente su aportación en este tema de la crónica. Fíjense, retomo aquí algunos puntos de esta obra que acabo de destacar. Bien, aquí en México, a ver, esto es duro. Aquí en México no hay un pueblo, ni tampoco existe un país donde haya más diferencias entre las clases que en esta automodelada república. Muy independientes. Hablaba en la lámina anterior los independizados, pero aquí tenemos la visión de una extranjera. Aquí en México no hay pueblo ni tampoco existe un país donde haya más diferencias entre las clases que en esta automodelada república. Muy independientes, pero todavía con problemas sociales muy fuertes. Se fue el dominio español, dejamos de ser virreinato, fuimos en los 2 primeros años un imperio y posterior a ello una república constitucional, tanto de tinte liberal como de tinte conservador, durante gran parte del siglo XX. Pero sin embargo, muy independientes, pero veamos esto que se desprende de su libro. No hay pueblo ni país donde se hayan encontrado más diferencias entre clases que en esta automodelada república. Bien, muchos de esos héroes de la independencia posteriormente se convirtieron en caciques, explotaron ahí su condición militar o política y se convirtieron en caciques. Muchas de las diferencias que llevaron o fueron el móvil para buscar la independencia de España seguían latentes en nuestro país. Y eso desde luego pues es algo que es lamentable y que aún hoy en día se nos sigue presentando. Nada hay más lamentable de verdad que haya personas que pretendiendo insultar a otro le digan indio. ¿Por qué? Porque es autoinsultarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la raíz indígena. No somos indios, no somos españoles, somos mestizos. Y la raza mestiza, el pueblo mestizo, tiene su raíz española y tiene su raíz indígena. No hay peor cosa también que tener a personas trabajando como sirvientes en la casa, después de 200 años de vida independiente. Veamos entonces esa visión de la marquesa, perdón, de la señora Calderón de la Barca. Y tomo otra parte de su obra que destacamos aquí. El mal empieza con el gobierno y se disemina hacia abajo. Los más flagrantes abusos se cometen, bien sea por apatía o por corrupción, pues lo uno lleva a lo otro. Créanme, el libro de la señora Calderón de la Barca lo he leído en diversas ocasiones, pero cuando toco estos comentarios, no todo es crítica también, pues describe lugares de nuestro país, también habla de diversas fiestas en nuestro país. Hay una descripción de ella fabulosa, de una charreada, de un jaripeo donde ella asiste, pero también es muy aguda en comentarios como este, y que a mí al menos me mueven el tapete, y si somos sensibles, yo creo que nos mueven a todos el tapete, porque veámoslo, el mal empieza con el gobierno y se disemina hacia abajo. Los más flagrantes abusos se cometen, bien sea por apatía o por corrupción, pues lo uno lleva a lo otro.
En México siento yo que vivimos en un letargo desde hace mucho tiempo y eso es el escenario perfecto para los actos de corrupción. Ya lo vislumbró hace 200 años la señora Calderón de la Barca. Bien. Terminamos, es la última cita que hago de su obra para que veamos que no nada más fue crítica, sino que fue una persona que verdaderamente amó a nuestro país. Hay relatos muy interesantes. Ella habla, por ejemplo, de lo que fue su visita a Coyoacán, de lo que fue su visita a Tlalpan, de cuando conoce la catedral de nuestro país. Es también, insisto, una cronista fabulosa, extraordinaria. Bien, viene esta última cita que nos habla o nos trata de señalar ese gran amor por nuestro país. Y yo lo denominé un sentido a Dios, eso lo denominé yo, eso no viene en la obra. Pero lo que aquí señalamos, eso sí es parte de la obra. Debo ahora concluir mi última carta, escrita desde este lugar, ya que estamos rodeados día y noche de amigos y conocidos. Para ser sincera, solo la expectativa de regresar a nuestra familia es lo único que puede compensar la auténtica pesadumbre que sentimos por dejar a nuestros amigos en México. Ahí está entonces, pues esa aportación de la señora Frances Erskine Inglis, conocida como Marquesa Calderón de la Barca, portó ese título y todo lo que nos hace ver en ese sentido social, en ese sentido de derechos fundamentales. Sí, tuvimos una fabulosa constitución de Apatzingán, unos maravillosos sentimientos de la nación, una gran constitución en el 24, otra también gran constitución en el 57. Los intentos de los 7 puntos centralistas de Lucas Alamán, las bases orgánicas de Valentín Gómez Farías, pero sin embargo, el problema social se venía presentando. Veamos entonces qué tan duro, qué tan difícil es esto y cómo es que a los ojos de los extranjeros se descubren muchas cosas o que no hemos descubierto o que no hemos querido descubrir. No es posible que en 300 años de virreinato nadie se haya preocupado por clasificar las especies animales y vegetales como lo hizo Humboldt. No es posible tampoco que nadie se haya preocupado por relatar una realidad social como lo hace la señora Calderón de la Barca. Bien, y yo quisiera aquí cerrar esta plática del día de hoy, que es una plática de bohemia, como lo decía el maestro Jorge Gómez, que es una plática pues de día de descanso, de cierta informalidad, por eso es que no son tan largas. Yo quisiera cerrar con esta conclusión. La marquesa y el varón, perdón, volví a citar los títulos nobiliarios, Francisca y Alejandro, nos han ayudado a resolver las 3 primeras interrogantes planteadas en esta plática. Pero la última nos corresponde a nosotros resolverla. Ellos nos ayudaron a resolver la primera de ella. ¿Cómo nos ven los extranjeros? La segunda, ¿quiénes somos? La tercera, ¿qué tenemos? Ellos nos ayudan en mucho, no en todo, pero sí en mucho, a resolver esas interrogantes. 2 extranjeros. Pero aquí hacemos este planteamiento. La última nos corresponde a nosotros resolverla hacia dónde vamos. Y en ese sentido, la mejor respuesta es la de cada uno de ustedes, estimados amigos. Muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias por estar aquí presentes. A los amigos que están con nosotros en esta sesión de manera virtual aquí en el Zoom,
de aquellos amigos que nos están viendo a través de Facebook y de aquellos amigos que esperamos pues también nos puedan ver más adelante o nuevamente ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muy buenas noches a todos y quedamos como siempre a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier duda. Muchas gracias a todos. Excelente conferencia, maestro José Miguel González, muchas gracias. Nada más un momento en lo que puede dejar de compartir la presentación. Sí, ya muchas gracias. Muchas gracias, Un problema, maestro pero José ya ha Miguel. quedado resuelto. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. En verdad es un tema fabuloso lo que nos acaba de ofrecer hoy el maestro José Miguel González, lo que acaba de presentar. Yo lo tomaría como que temas que no conocemos, temas que son de un México que nos falta explorar. Yo, incluyéndome a mí, o sea, un México que nos falta explorar, una forma de conocer diversas situaciones jurídicas que lamentablemente en esos momentos sí causaron un problema grandísimo, digámoslo, pero que nos ayuda a comprender por qué están haciendo las acciones hoy jurídicas para resolver una controversia. Es importante los temas que son aplicables hoy en día. Como bien acertadamente lo dijo el maestro José Miguel, no puedes hacer esta acción real si no tienes bien delimitado cuál es el objeto que está por realizarse esa acción real. Entonces eso nos ayuda a comprender que de dónde nacen ese tipo de situaciones, dónde se ejerce, y aparte es de hablar de un México que no es conocido. Esa es una realidad. Pero hoy, la Bohemia Jus que preside el maestro José Miguel González nos ayuda a comprender ese tipo de temas que nos vamos a llevar hoy, mañana y siempre, porque es una cultura jurídica de ustedes y para todos. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. En este momento abro micrófonos por si alguien quiere preguntar alguna duda que tenga respecto al tema, y también hacerles la cordial invitación para el próximo taller que va a iniciar el próximo lunes. Ya no lo denominamos taller, es un seminario de derecho familiar que se va a dividir en diferentes conferencias que van a ser para que se haga una presencia de un tema sumamente importante en México, el derecho familiar. Todas las acciones relacionadas al derecho familiar en México tienen un impacto sumamente, no solo en México, sino también a nivel mundial. Están vertidos diferentes derechos que tienen que prevalecer. No hay que olvidar el artículo 1 constitucional, no hay que olvidar los tratados internacionales que tienen firmados y ratificados México en la materia. Entonces, este grupo de trabajo que preside el maestro José Miguel González se dio la tarea de hacer un estudio muy importante de los diferentes temas relacionados con el derecho familiar. Uno de ellos nos llevó a que el maestro José Miguel pudiera plantearse una nueva estrategia en conferencias ajustado a las necesidades de todos y con un impacto pues aún mayor todavía. Una de las características de este grupo de trabajo es siempre innovar. Todo el tiempo vamos a estar innovando. Ya se mejoran en imagen, se mejoran en marketing, se mejoran los temas. Es un fabuloso seminario que va a empezar el próximo lunes. No va a haber link que se va a enviar como lo acostumbrábamos antes. Va a ser ahorita de principio de esa manera. Pero como lo saben,
este grupo de trabajo siempre se ha esmerado por dar una cultura jurídica que tanta falta le hace a México. Entonces, no todas las conferencias van a ser igual. Va a haber conferencias que vamos a tener abiertas. Nosotros les denominamos conferencia abierta cuando damos el link. Ya si quieren adquirir el material, ya saben los requisitos. Pero la que inicia el lunes no va a haber link. El que desea ingresar, ya ahí están los requisitos en las promociones que vamos a continuar subiendo durante este fin de semana y el mismo día lunes. También quiero, a los que llegaron posterior a la conferencia, pueden subir su correo, su teléfono para enviarles primero el material por correo electrónico y segundo, el teléfono para que puedan ingresar a los grupos de WhatsApp denominados vampiros, que nacen de la conferencia vampiro, que hoy por razones de otras situaciones que tengo pendientes no vamos a poder realizar, pero quedamos pendientes para el próximo sábado. Tenemos ahí un análisis de un video que si fue legítima defensa o no, tenemos un temas ahí variados. Pero quiero darle las gracias por estar presentes. Vamos a subir esta conferencia a las redes sociales. Vamos a estar presentes también la próxima semana en las conferencias del maestro José Miguel González y de los demás eventos que ustedes conocen de la firma legal Buró Jurídico Investigador. Que tengan ustedes una excelente noche. Son temas sorprendentes. Yo me quedé en verdad fascinado. No lo conocía al 100% y darle las gracias al maestro José Miguel de dar una excelente conferencia y sobre todo en honor a quien honor merece. Simplemente eso es lo que termino yo, mi participación. Cedo luz a la voz, maestro José Miguel González, no tenemos dudas. Adelante para concluir la presente conferencia. Claro que sí, maestro Jorge Gómez. Pues nuevamente preguntar si hay alguna duda, algún comentario. Este seminario que inicia el próximo lunes lleva por nombre el juicio de divorcio incausado en un sentido procesal. La primera sesión tendrá que ver con el escrito de solicitud de divorcio incausado y la elaboración del convenio el día lunes, el día miércoles con el tema la contestación a la solicitud y contrapropuesta de convenio, la audiencia para poder establecer un posible convenio. La tercera se denominará la sentencia y sus efectos y en la cuarta sesión pues hablaremos nosotros de lo que es la parte incidental, lo que son los incidentes cuando no es posible construir el acuerdo en materia de divorcio. Ese es entonces pues el proyecto de esta próxima plática y también pues ya iremos presentando tanto nuevas sesiones de Bohemia Jus, sesiones de la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez con la temática penal, la conferencia Nahuatili que siempre se da como preámbulo de algún seminario, de algún taller, y la conferencia Jurisconsultus Noctem, que son pláticas de una sola sesión donde además de abordar un tema de interés, pues siempre citamos la biografía y aportaciones de los grandes juristas. Ese es nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención y esperemos verlos con mucho gusto en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro José Miguel. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente sábado, domingo y los esperamos el lunes. Seminario de Derecho Familiar, un tema sumamente interesante. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas noches, ponencia, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy amables. Hasta luego, muchas gracias, que descanse, buenas noches. Igualmente, Hasta muchas luego. gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Bonito Lectora. fin de semana. Hasta luego, gracias. Igualmente, muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Gracias. licenciado Raúl. Muchos saludos a todos. Bye. Sí, de su parte. Gracias, buenas noches, excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Ay, sí, Gracias con mi a permiso. todos. Pues dije a usted, vato, que nada de formalidades, ¿verdad?